este tema de los nacimientos y de las cesáreas y de que si uno le delega el poder al médico o a la cuñada o a la hermana mayor y no mira qué le pasa a su corazón, qué pasa con su pulso, qué le está pasando con su panza, es una de las claves que aquí Ricardo Martínez y hoy Nano Di Sarli, que se suma a pensándonos a nosotros mismos, perseveran en que tengamos en cuenta. Lo más importante es que uno se conozca a sí mismo, como dijo Sócrates, antes que nada. ¿Por qué hay tanta información que confunde alrededor de esto que debería ser natural en un 85%, que resulta justamente bastante sencillo cuando uno va a un hospital público y se encuentra con mamás que han ido cuando supieron que estaban embarazadas a los 5 meses, así con una frecuencia de cierta responsabilidad, pero sin tanto así armado alrededor. ¿Qué es? ¿El exceso de información? ¿Hay información dirigida? Sí. ¿Conviene desde el punto de vista de los negocios ir a una cesárea? ¿Hay beneficios del tipo del manejo del negocio, del business, de la salud? Sí, yo creo que a la inversa. Me parece que hay cosas que no se están conversando suficientemente. Me parece que este tema, por eso me puse contento cuando aparecieron varias notas periodísticas del mes de agosto, ¿no? Porque ponen en marcha, digamos, un mecanismo de empezar a conversar esto. Ni siquiera debatir, conversarlo, cosa que no se está conversando suficientemente. Por eso hacía alusión a esta cuestión de la prédica, digamos, en pos de disminuir la tasa de cesáreas que había hecho Florial hace más de 20 años, ¿no? Creo que no se conversa tanto esto, al punto tal que por ahí por los 80 se pensaba que la cuestión del beneficio económico para el médico era la causa de que aumentaran las cesáreas. Entonces se empezó a pagar, a partir de determinado momento, igual, un parto por cesárea o un parto normal. Para que no fuera un factor. Pero eso no cambió la cuestión. Entonces interviene otra cuestión que tiene que ver con las formas de trabajo y organización del trabajo del médico. Es decir, cuando hablamos de un hospital donde hay guardias las 24 horas con equipos de salud, con buena dotación de especialistas y de enfermeros con sala de neonatología y qué sé yo, las tasas de cesáreas son bajas. Cuando vamos a sectores, digamos, inclusive privados, donde esto no existe, las tasas de cesárea aumentan. Bueno, los mismos médicos asustan a las mamás también, ¿no? Por ejemplo, estas mitologías alrededor de el parto de nalgas, no sé cómo se llama, pero sí, dicen claro, que si el médico no es idóneo puede poner en peligro al pibe. Y esas cosas le quedan a las mujeres, en el imaginario están flotando esas cosas. Evidentemente que hay cuestiones de la evolución del parto que hacen que la cesárea sea un hecho favorable. Es decir, que la cesárea no es algo negativo siempre, es decir, tiene indicaciones y precisas. Totalmente. Y quizá, si el médico no se anima, estaría bueno también. Y es quizá si los niños vienen con una posición normal, el parto normal es lo mejor. Y si tienen algunas posiciones que pueden ser, digamos, no habituales, quizá la cesárea puede ser de gran utilidad para el niño y para la mamá. ¿Cuándo se decide una cesárea? ¿Cuando se abre el trabajo de parto? ¿Cuando comienza el trabajo de parto? Las cesáreas pueden ser cesáreas programadas en el caso de que existan necesidades dentro de ese grupo de población, decíamos 15%. Que una mamá hipertensa, por ejemplo. Eso es una cesárea programada y de mucho riesgo. Ese es el 2%, no es el 15%. Estamos hablando de una situación extrema. Dar ejemplo. Hablemos y supongamos una cesárea programada por una infección de herpes simple tipo 2 genital, que vos preferís que el nene nazca por una vía abdominal porque se va a contaminar y esto tiene consecuencias para el nene. Esto está programado. Podés programar en un HIV también, si es portadora la mamá, haces un parto que es hemostático, es decir, de menor riesgo para el bebé. Podés hacer partos, las razones, digamos, pueden ser de causa fetal, de causa de la madre o del motor del parto. De causa fetal, una desproporción, que el nene sea muy grandote y la pelvis de la mamá sea pequeña. Sí, un pibe que pesa 4 kilos. Esto se sabe a priori. Pueden ser causas propias de la mamá en cuanto a situaciones ya contempladas. De su salud, antes de quedar embarazada. Estas son programadas. Las que no son programadas, que son por distocias en el momento
del parto expulsivo son por malrotación del bebé o por situaciones en donde el motor del parto, digamos, el útero ya no hace la presión necesaria, entonces evitar el sufrimiento fetal por la vía abdominal y se hace una cesárea. ¿Cuánto tiempo se estipula que puede haber trabajo de parto y no entrar en un riesgo de sufrimiento fetal? ¿O hay indicadores que dicen que hay sufrimiento? Recién yo venía hablando también con Ricardo de mis maestros, digamos, mis maestros obstetras, digamos, ¿no? Sí. Que por supuesto tienen mi edad o más de mi edad, porque los más jóvenes en general están muy judicializados en la atención y miran mucho el riesgo. Yo he estado como neonatólogo al lado de un obstetra, después de muchas horas de parto, de muchas horas de trabajo, sentados al lado de la mamá, dándole la mano, tranquilizándolas y esperando. Y el que estaba desesperado era yo, el neonatólogo, que decía, este nene va a nacer con sufrimiento fetal. Sin embargo, esperándola, el nene nacía perfectamente bien. Es decir, hay un tema de conocimiento en cuanto a los tiempos de cada uno de los partos. No hay normas. Si vos me preguntás un tiempo relativo, te diría, bueno, un trabajo de parto puede ser de 12 horas, pero hay trabajos de parto de 5 y hay trabajos de parto de 18. O sea que esto es en la relación médico-paciente, saber interpretar y estar ahí presente y estar junto con la mamá. Por eso digo, los viejos obstetras que se sentaban al lado de la mamá, le daban la mano y le decían, tranquila, querida, tranquila. Estamos hablando de un bebé que ya está encajado. Sí, que ya está expulsivo. Está en un plano muy bajo y está en expulsivo. Quiere decir que ahí ya no se puede hacer cesárea. En esa situación no. Ya no, ahora hay que seguir hasta que nazca el bebé. Sí. Y ese tiempo, en todo caso, es algo que se trabaja solo el médico. Está viendo lo que está pasando. Sí. El médico y la obstetra también. El médico, también hay otro tema acá que nos quedará para otro programa, ¿no? Sí, pero en el tema es inagotable, porque todas las veces siguen naciendo los niños y las mamás y en general estamos siempre perdidas las mamás con los niños. Claro, el tema hay que sacarlo de la medicalización del parto. Entonces hay que sacarlo de allí, porque yo te pongo un ejemplo y ya con esto sí me habrá mucho más tiempo hoy. Pero te digo, ya con esto la medicalización, yo monitorizo al feto, es decir, yo monitorizo, ¿no?, la frecuencia cardíaca del bebé. El pibe está bien. ¿Cómo lo interpreto yo esto? Si tengo una pequeña desaceleración, esto, es decir, lo que yo estoy detectando en una desaceleración cardíaca del feto, es que hay un cierto grado de sufrimiento. Bueno, este es un dato que tiene que manejar con mucha prudencia el médico. Ante una pequeña desaceleración, ¿ya programa o sigue con el parto por vía vaginal? Ya empieza a programar una cesárea. Porque ahí entonces donde viene el médico joven, con menos experiencia, con toda la carga de judicialización de la máxima, y ve una pequeña desaceleración y entonces vamos a cesárea. Quiere decir que cuántos de nosotros hemos tenido tal vez un sufrimiento fetal en fase 1 que no ha sido medido y que fue un parto natural. Hay como una cantidad de posibilidades que se abren en eso. Lo más importante, me parece que rescato lo que ustedes dicen, que es esa compleja idoneidad del médico que acompaña ese nacimiento y el neonatólogo que tiene la intuición de decir hasta acá. Mientras mayor es el grado de capacitación del obstetra, las tasas de cesárea son menores. Lo que debemos ponerle atención y cuestionar justamente son a las cesáreas programadas. Es decir, cuando la cesárea ya de mucho tiempo antes del parto se programa, es cuando hay que ponerle mayor atención. ¿Por qué está indicada la cesárea? En general, las cesáreas que son productos de urgencia, o sea que cuando se inicia el trabajo de parto, no estaba programada esa cesárea, durante el trabajo de parto, toman decisiones los obstetras de hacer una cesárea, en general esas están muy justificadas. Ricardo. Entonces, hay que tomar atención. Seguimos con este tema, esto se abrió recién me parece, porque son muchas las dudas y son muchas las cuestiones que se comienzan a desplegar cuando uno pone en el tapete, como hacemos nosotros acá, en pensándonos a nosotros mismos, el asunto de cesárea o parto natural. Nano, un gusto que te hayas incorporado con nosotros. Un gusto estar acá. Nos volvemos a encontrar con ustedes, hasta pronto.